Radio Fe y Esperanza, con un mensaje de fe, esperanza y amor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Esta mañana estamos en su programa Escuela Sabática para Adultos. Y el Señor nos ha puesto esta mañana que desarrollemos el programa de la Unión Mexicana. Así que vamos a estar desarrollando el tema, el Templo de Dios. Sean muy bienvenidos a este su programa, contando con la bendición de nuestro Dios. Amén, así es. Los adventistas de 1844 comprendieron el texto de Daniel 8:14 y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Habían comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes, ordenando la restauración y reedificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de este periodo descritos en Daniel 9, 25 y 27. 69 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años debían alcanzar hasta el Mesías. Su bautismo, unción del Espíritu Santo, en el año 27 de nuestra era, cumplían exactamente su predicción. En medio de la semana 67 sería muerto el Mesías. 3 años después del bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Con estas palabras, hermanos, los invito a comenzar este programa con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. Gracias le damos, Padre Celestial, porque nos vuelve a dar esta oportunidad de conectarnos con usted a través de la oración, Señor. De venir ante su presencia, mi Dios, rindiendo nuestras vidas a su servicio. Le pedimos, Padre Celestial, que perdone nuestros pecados y nuestras iniquidades. Siga limpiando, Señor, nuestros corazones de toda maldad. Le pedimos también especialmente hoy, mi Dios, por todos los oyentes de Radio Fe y Esperanza. También, Señor, le pedimos que al escudriñar su palabra pueda abrir nuestras mentes y pueda quedar en ellas y que la pongamos en práctica. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Las 70 semanas o 490 años, cuando una semana es igual a 7 días, igual a 70 semanas, igual a 490 días o años, les tocaba especialmente a los judíos. Al fin del período, la nación selló su rechazo con la persecución de los discípulos de Cristo, llevando al apedreamiento a uno de los discípulos llamado Esteban, llenando así la copa de su rebeldía como nación elegida. Los apóstoles entonces inclinaron la predicación del Evangelio hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Con corazones agradecidos y alegres, extendemos una calurosa bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que están sintonizando en este momento Radio Fe y Esperanza. También a nuestros apreciados amigos, ¿verdad? Que de una manera u otra nos están escuchando. Sean muy bienvenidos.
Nuestra lectura bíblica la encontramos en Segunda de Crónicas 20:20. Y dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. Amén. Habiendo terminado los primeros 490 años de los 2300 días, quedaban 1810 años, contando a partir del año 34. Y esto nos suma a 1844. Hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. Los adventistas entendían que la purificación era la venida de Cristo a la tierra por segunda vez y que el santuario se refería a la tierra. La segunda venida se llevaría a cabo el 22 de octubre de 1844. Pero pasó el 22 de octubre de 1844 y Jesús no volvió a la tierra. En sus investigaciones analizaron que no hay prueba en las Sagradas Escrituras para interpretar el santuario como la tierra, pero sí encontraron que hay una explicación sobre el santuario terrenal, sus servicios, su naturaleza y una alusión a un santuario celestial que les ayudaba a aclarar el chasco del no regreso de Jesús de 1844. Bueno, mis queridos hermanos, ha llegado la hora de escuchar la edificación personal. El día de hoy, 3 de octubre, es referente al evangelismo y lleva como título Pasión por el Evangelio. Un día, mientras terminaba de predicar, conocí a Carlos, un creyente no adventista. En realidad, no recuerdo todo lo que hablamos, pero hubo una frase que él dijo que me impresionó. Soy un apasionado del evangelismo. Carlos expresa su profunda pasión de manera práctica, pues constantemente predica sobre lo que cree. Pero lo que más me sorprendió de Carlos es que no sale a predicar impulsado por un programa de su iglesia o en actividades esporádicas. Todos los días sale a predicar, convirtiendo su manera de testificar en una necesidad. El día que no lo hago, me dijo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Carlos es un ejemplo de otros muchos que nos enseñan una lección de lo que es actuar de forma permanente e intencional. Esto significa que debemos traspasar las fronteras del evangelismo programado para hacer de nuestra oficina, de nuestro paseo en taxi, de nuestra aula de clase o de nuestro lugar de trabajo, un púlpito diario que alcance a otros con el mensaje de salvación. Es posible que queramos empezar hoy la tarea de hacer la misión nuestro estilo de vida. Lo primero que debemos hacer es aceptar la invitación de Jesús, la que dice en Lucas 11:9, pedid y se os dará. Es necesario ser específico en nuestra oración y pedirle a Dios que ponga ese sentir en nuestro corazón. Cuando pedimos, ocurre un efecto mental,
poderoso que llega a convertirse en un deseo, como el de ese niño que repentinamente te escucha la campanilla de los helados y comienza a pedirlo a su padre con insistencia. Entonces su súplica se vuelve tan intensa que no consigue ver nada más que el deseo y el anhelo de saborear y disfrutar el helado. Pablo consideraba la predicación como parte de su vida. Por eso exclamó: si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Cuando se realizan programas de evangelismo, esperamos que al final nos feliciten, nos hagan un reconocimiento o simplemente recibamos el llamado a participar. Pero cuando el evangelismo forma parte de nuestro estilo de vida, nos gozamos al ver la conversión de otros, y esa es nuestra mejor recompensa. Cada día, mis hermanos, debemos asegurarnos de avivar el fuego con Cristo para que podamos compartir el Evangelio de manera espontánea y natural en cualquier lugar. Que cada persona que esté en derredor no se vaya sin que de nuestros labios salgan palabras de esperanza y bendición. Así es que, mis queridos hermanos, levantémonos como misioneros y hagamos de la testificación y de la misión nuestro estilo de vida. Que Dios me los bendiga. Aunque la mayoría de adventistas mileritas interpretaron el gran chasco de 1844 como un fracaso de sus cálculos de tiempo, un grupo misionero o minoritario sostuvo que el error no estaba relacionado con el tiempo fijado, sino con una mala interpretación de la naturaleza del evento. Con estas palabras vamos a escuchar el misionero. Nuestro misionero esta mañana viene desde el centro sur de la India y se titula En busca del Dios verdadero. Hace 9 años, Hayashela, de 34 años de edad, vivía en la pobreza extrema en una zona rural del centro sur de la India. Su esposo, Venkatesh, intentaba cada día encontrar trabajo como albañil, pero no siempre lo lograba. Mientras tanto, Hayashela se quedaba en casa cuidando de su hijo y de su hija, de 2 y 4 años de edad respectivamente. Todos los días, Hayashela se tomaba unos minutos para inclinarse ante 3 fotos de unos ídolos de piedra que tenía en un santuario familiar improvisado. Cerrando los ojos, rezaba en forma de cantos: danos comida para este día, no tenemos dinero, danos comida al menos por hoy. Los viernes, ella y su esposo ayunaban y rezaban a los ídolos desde el amanecer hasta el atardecer. A pesar de su devoción a los dioses, sus oraciones no recibían respuesta. La comida era escasa. A veces un vecino les daba verduras y hortalizas, otras veces pasaban hambre. Hayashela se preguntaba por qué los dioses ignoraban las necesidades de su familia, por lo que comenzó a buscar otros dioses que pudieran responder a sus plegarias. Un día vio una iglesia cristiana en la que se reunían los domingos y decidió asistir con su esposo y sus 2 hijos en su corazón. Hayashela anhelaba encontrar al verdadero Dios. En ese tiempo estaba nuevamente embarazada y se le presentó una situación complicada.
Cuando dio a luz a su tercera hija, a la niña le costaba respirar y el médico le dijo que no se podía hacer mucho por ayudarla. Su estado va más allá de lo que podemos hacer por ella, le dijo. Hayachela le pidió al pastor de la iglesia que orara y así lo hicieron. La niña se recuperó y entonces Hayachela se preguntó si ahora sí habría encontrado al Dios verdadero. Después de eso, cada vez que uno de sus 3 hijos se enfermaba, ella recurría al pastor para orar. Los niños siempre se recuperaban y nunca fue necesario llevarlos al hospital. Pero un día el pastor murió y Hayachela se sintió angustiada. Prácticamente ella dependía de las oraciones del pastor para todas sus necesidades. En una ocasión, los 3 hijos de Hayachela se enfermaron al mismo tiempo y ella no supo qué hacer. ¿A quién podía acudir? Su iglesia estaba temporalmente sin pastor, mientras 2 de sus miembros discutían sobre cuál de ellos sería el nuevo dirigente. Ella no sabía cómo orar a Jesús por sí misma. Asustada y con lágrimas en sus ojos, tomó una Biblia y trató de leerla. Ella solo había estudiado hasta el 4º grado de primaria, pero de alguna manera logró darle sentido a las palabras sagradas, a las palabras de las Sagradas Escrituras. Desesperadamente buscó información sobre Jesús. Mientras leía, se sorprendió al darse cuenta de que Jesús adoraba el día sábado y no el domingo. Llena de preguntas, se fue a su iglesia, que ya había elegido a un nuevo pastor. Si la Biblia llama al sábado día santo, le dijo al pastor, ¿por qué adoramos los domingos? Al pastor no le gustó la pregunta, especialmente viniendo de una mujer con poca educación formal. Estás poseída por el diablo, le respondió el pastor. Jesús abolió esas leyes, no te preocupes por eso. Hayachela aceptó la respuesta, pero luego escuchó a una niña de 12 años leer los 10 mandamientos en una reunión de oración de la iglesia. Entre ellos, la niña leyó el 4º mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. Entonces el pastor felicitó a la niña por haberse aprendido de memoria todos los mandamientos. Hayachela se preguntó por qué el pastor la felicitaba por memorizar los 10 mandamientos si él mismo le había dicho que Jesús los había eliminado. Poco después, Hayachela visitó la casa del pastor y vio una imagen con los 10 mandamientos en su pared. Ahora sí que estaba confundida. ¿Por qué tenía exhibidos los 10 mandamientos en la pared si ya no eran válidos? Por primera vez en su vida, oró directamente a Jesús. Señor Jesús, por favor, muéstrame la verdad. Esa noche soñó que estaba participando en una carrera y que alguien la detuvo abruptamente. Se despertó consternada porque le habían impedido terminar la carrera. Incapaz de dormir, oró. Jesús, estaba en la carrera y ahora no sé qué camino tomar. Por favor, muéstrame el camino. Unos días después, la contactó un pariente a quien no había visto en 7 años. Mientras conversaban, este pariente le dijo que se había unido a una iglesia que guardaba los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Hoy, Hayachela y su esposo son fieles adventistas del 7º día y han abierto una iglesia en su nuevo hogar en el campo. Ya no son pobres. Hace unos sábados, 15 vecinos del pueblo entregaron sus corazones
a Jesús en la iglesia que ellos lideran en su casa. Hayachela cree que Dios respondió a su oración mostrándole el camino. Parte de la ofrenda del 13º sábado de ese trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a la casa de Hayachela. Gracias por su generosidad. Este ha sido el misionero de esta mañana y por supuesto, ¿verdad? Fue Dios que le mostró el camino a Hayachela. Que el Señor nos bendiga. En Éxodo capítulo 25 encontraron referencias del santuario terrenal construido por Moisés, pero en Hebreos 8 encontraron referencias del apóstol Pablo que habla de un santuario celestial, el cual Jesús ministra como sumo sacerdote, haciendo expiación con su misma sangre. Vamos a repetir, mis hermanos, el versículo bíblico de esta hora, que se encuentra en 2 de Crónicas 20:20. La palabra de Dios dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa que se titulaba El Templo de Dios. Y en conclusión podemos decir que la profecía de los 2300 días es la profecía más larga. Inicia el conteo en el año 457 a.C. y termina en el año 1844. Los mileritas concluyeron que al final de los 2300 días, esto es el año 1844, Cristo entró en el lugar santísimo del santuario para cumplir la obra final de expiación preparatoria para su venida, y que la interpretación de venir a la tierra en ese año estaba equivocada. Como iglesia somos llamados para predicar al mundo actual el arrepentimiento de sus pecados y que hay perdón y salvación por medio de la sangre de Cristo, que ministra e intercede por los que creen en Él en el santuario celestial. Pero que ese tiempo de gracia se acabará y cada ser humano será juzgado conforme a la decisión que haya tomado: perdición o salvación eterna. Anunciemos esta verdad. Cristo sigue intercediendo por nosotros y está preparando a un pueblo para su encuentro con Él. Oremos. Amantísimo Padre, que tú moras en las alturas de los cielos, pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, reconociendo, Padre eterno, que diste a tu Hijo, que por medio de su sangre la salvación está dada para cada uno de nosotros. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú estás intercediendo por cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, alcanzarte. Permite, Señor, que la intersección para cada uno de nosotros sea para vida eterna. Padre eterno, ayúdanos a vivir, a gozarnos este día, tu sábado santo, que hagamos lo que digamos, Señor, sea, Señor, siempre pensando en ti. Quédate, Señor, con cada uno de mis hermanos oyentes, sé con cada uno de ellos, con sus necesidades, con sus problemas, te los ponemos en tus manos. Quédate, Señor, en la radio y con la programación que viene enseguida. Te lo suplicamos
En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Música inspiradora, música consagrada que eleva nuestro espíritu a nuestro Creador. Esto es Radio, Fe y Esperanza.